la comitiva de Porfirio Díaz andando dentro del castillo de Chapultepec. Si ustedes recordarán, pues Porfirio Díaz, antes de ser presidente de México, pues fue un verdadero héroe de guerra de México, expulsando la segunda intervención americana, la segunda intervención francesa en nuestro país. De hecho, él defendía mucho el nacionalismo mexicano, él repudiaba mucho a los gringos, él siempre hacía que había pelea con los gringos, siempre había un discutir con los gringos. En ese momento de la historia estábamos a nivel económico, industrial y comercial a la misma par que los Estados Unidos. Y todo esto se debía pues a todo lo que trajo en su gobierno. Ahí por ejemplo están viendo a la gente en un funeral, por ejemplo, y cómo vestía la clase alta de México: trajes largos, sombreros altos, monáculos, bastones, y las mujeres con vestidos o trajes de diseñador importados desde Europa. Ahí las vemos a las mujeres con sus grandes sombreros floreados o emplumados. Esa era la clase alta de nuestro país. Y la otra, la clase campesina y obrera, ¿cómo vestían ellos? Los huastes vestían con los sombreros de paja o de palma, su vestimenta de manta, la mayoría con zapatos, botines, guaraches o todavía descalzos. Las mujeres con chales, chalinas, rebozos, blusas de manta, faldas de hojas floreadas, así como la vestimenta típica mexicana. Eso era el vestir del diario para aquella gente. Y ahí vamos a empezar a ver los banquetes que se organizaban en el castillo de Chapultepec, donde Porfirio Díaz solamente invitaba a la crema innata de la sociedad mexicana. Permiso. Entonces, en aquella época en nuestro país hubo mucho crecimiento, pero ¿qué creen? Todo lo que traía Porfirio Díaz pues era nada más para la clase rica. Quiere decir que el rico se hacía más rico, el pobre pues se hacía más pobre. Por eso la brecha de vida era bastante abismal en aquella época. ¿Y qué llegó en esta época a México? Pues la energía eléctrica, teléfono, telégrafo, fonógrafo, ferrocarril, automóvil, la estructura ferroviaria, los tranvías, las construcciones de vanguardia, plantas hidroeléctricas, fábricas, cines, museos, teatros, los elevadores y también las universidades. Entonces fue una época donde cambió completamente la vida del mexicano. Ahí vemos cosas muy sencillas, ¿verdad? Cuando los niños todavía se dedicaban a jugar aros, cuerdas, atrapadas, escondidillas. ¿Por qué se filmaba todo esto? Se preguntarán. Porque esto era una moneda de cambio. Las vistas de México, ¿a dónde se llevaban? A Europa. Y las vistas de Europa se traían aquí a nuestro país, para que la gente viera cómo se vivía en otras partes del mundo. ¿Todos ustedes de aquí nos visitan de la Ciudad de México? ¿Sí? ¿De dónde nos visitan? De Chile. De Chile. ¿De qué parte de Chile? De Santiago. De Santiago, de la capital, ¿verdad? ¿A cómo se les llaman? ¿Departamentos? ¿Provincias? Lo que es la Avenida Madero, que es una de las avenidas más importantes de todo nuestro país, ahora es donde la que recorre desde la Torre Latino hasta el centro histórico. Esa avenida en aquella época se llamaba Calle Plateros, y en el número 9 la gente pagaba una moneda más o menos de este tamaño de plata pura, 50 centavos plata de la época, y con eso podían entrar a ver las funciones de cine. Cuando ustedes el día de hoy van al cine y pagan todo lo que es la entrada y palomitas y todo eso, ustedes pagan por ver películas de horas, y esta gente pagaba por ver de 6 a 10 minutos de vista nada más. Por eso tenían que ser demasiado ricos para andar derrochando monedas de plata. Y esto es un poquito las calles del centro histórico, donde vamos a ver ya los carros, a los tranvías y a la gente como tal. Entonces en ese momento éramos la competencia directa, se los volvía a mencionar. ¿Por qué? Porque es muy importante saber que en esta época, como le peleábamos de tú a los gringos, pues llegó a pasar algo. Como todo tiene un principio, tiene un final. ¿Y esta época cómo terminó? Pues con la Revolución Mexicana. ¿Y qué se nos cuenta a nosotros en la escuela? Pues fue Villa, ¿verdad? Fue Zapata, fue Madero quien quitó a Porfirio Díaz del poder. ¿Pero qué creen? Ninguno de estos tres personajes. De hecho, la revolución se planeó desde 1909, no desde 1910. Y es como yo le digo mucho a mi público, la Revolución Mexicana la hicieron los mexicanos, pero no la comenzaron los mexicanos. Entonces, ¿quién encendió la mecha de esta batalla? Los Estados Unidos de América. 1909 en El Paso, Texas, Porfirio Díaz se reunió con William Taft. ¿Quién es William Taft? El presidente norteamericano, ¿verdad? Y en ese momento a Porfirio Díaz le pidieron 4 cosas los gringos. La primera, la devaluación del peso mexicano. La segunda, las concesiones ferroviarias de México. Solamente Porfirio Díaz construyó 36,000 kilómetros de vía férrea por todo el país. Tercera, el armamento. Porfirio Díaz no le compraba armamento a los Estados Unidos, solamente le compraba la famosa ametralladora Colt, pero todas las demás carabinas que venían de Europa venían de Alemania, venían de Inglaterra y la carabina Mauser de Francia. Entonces, ¿qué quería los Estados Unidos? Deja de comprarle a los europeos, cómpranos nada más a nosotros. Y la cuarta cosa, la gota que derrama el vaso,
le piden a don Porfirio Díaz colocar la base militar norteamericana en nuestro país. ¿Y qué hace Porfirio Díaz? Pues se negó a todo. Se dice que se levantó y le dijo a William Taft: amigo, México es un país libre y soberano, jamás va a haber bases militares extranjeras. Jamás, y dice, y no te voy a cumplir lo que me pediste. Y se retira. Se cuenta que los Estados Unidos no aguantaron estos 4 nos, y desde ahí empezaron a planear la Revolución Mexicana. ¿Cuánto costó nuestra Revolución Mexicana? Un patrocinio de $50,000 del gobierno americano, entregados por un abogado del gobierno al papá de Francisco I. Madero y a su hermano en Chicago, Illinois. Después este dinero cruza la frontera, llega a Coahuila a manos de Francisco I. Madero, arma a sus tropas y ahora sí, se levanta en contra del gobierno de Porfirio Díaz. ¿Y qué nos enseñan en la escuela? El libertador fue Madero, y quien se levantó con altas fue Madero. ¿Qué se les pasa a decirnos? Que estaba patrocinado por los Estados Unidos. Entonces, aunque lo veamos como héroe nacional, pues Madero también fue el mejor títere de los Estados Unidos en aquella época en nuestro país, ¿vale? Con este recorrido van a aprender que ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo, ¿vale? Muy bien, y pues esto es lo que pasó. Entonces, por eso Porfirio Díaz se fue de nuestro país, porque se iba o le daban cuello a don Porfirio. Vamos a pasar. Tengan cuidado solamente con su cabeza. Vamos a recorrer este espacio, ¿vale? Y ahorita les explico por qué. Muerte. Pues es como lo que pasó con Maximiliano de